El arsenal de la oración por Edward McKendry Bounds, capítulo 4. La necesidad de Dios de hombres que oran. Nosotros hacemos lo que Dios ordena. Vamos a donde quiere que vayamos. Decimos lo que quiere que digamos. Su voluntad es nuestra ley. Su placer es nuestro gozo. Hoy está buscando a los perdidos y quiere que nosotros los busquemos con Él. Está pastoreando a las ovejas y quiere nuestra cooperación. Está abriendo puertas en tierras paganas y quiere nuestro dinero y nuestras oraciones. Anónimo. Procedemos ahora a declarar que se necesita un liderazgo de oración para sostener a la iglesia según los objetivos de Dios y para adecuarla para los usos de Dios. El liderazgo de oración preserva la espiritualidad de la iglesia y los líderes faltos de oración van hacia condiciones no espirituales. La iglesia no es espiritual simplemente por el hecho de su existencia ni por su vocación. No está ligada a su sagrada vocación por la generación ni por sucesión. Como en el nuevo nacimiento, la iglesia no es nacida de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La iglesia no es espiritual simplemente porque está comprometida y trata con valores espirituales. Puede sostener lo que afirma por medio de miles de personas. Puede multiplicar sus bautismos y administrar sus sacramentos innumerables veces y todavía estar lejos de cumplir con su verdadera misión, tal como las instituciones humanas lo hacen. Esta actitud presente del mundo en general lleva a la oración, a la insignificancia y a la oscuridad. Y por esta razón, la salvación y la vida eterna son puestas en un segundo plano. Por consiguiente, no se afirma tan a menudo que la necesidad principal de la iglesia no es de hombres adinerados ni de hombres inteligentes, sino de hombres de oración. Los líderes en el reino de la actividad religiosa deben ser juzgados por sus hábitos de oración y no por su dinero ni por su posición social. Aquellos que tengan que ser puestos en la vanguardia de los asuntos de la iglesia deben ser, ante todo, hombres que saben cómo orar. Dios no conduce su obra únicamente con hombres con educación, ni hombres con poder económico, ni con capacidades comerciales. Tampoco puede llevar a cabo su obra con hombres que de gran intelecto, ni de gran cultura, ni aún con hombres de gran eminencia e influencia social. Podemos contar con ellos siempre que no se consideren importantes. Por el simple hecho de tener esas cualidades y condiciones, no pueden liderar en la obra de Dios ni controlar su causa. Los hombres de oración, antes que cualquier otra cosa, son indispensables para el avance del reino de Dios en la tierra. Ninguna otra clase de personas se ajustará en el plan de trabajo ni podrá hacer la obra. Los hombres, grandes e influyentes en otras cosas, pero pequeños en la oración, no pueden hacer la obra que el Dios Todopoderoso quiere que su iglesia haga en el mundo. Los hombres que representan a Dios y que permanecen aquí en su lugar, hombres que deben construir el reino de Dios en este mundo, deben ser eminentes hombres de oración. Pueden tener cualquier otra cosa o puede faltarles cualquier otra cosa, pero deben ser hombres de oración. Si tienen todo lo demás, pero carecen de oración, fracasarán. Si tienen oración y carecen de todo lo demás, tendrán éxito.
La oración debe ser lo más sobresaliente y el factor más poderoso en el carácter y en la conducta de los hombres que se encargarán de la comisión divina. Los asuntos de Dios requieren hombres que sean versados en los asuntos de la oración. Debemos tener presente que la oración a la que los discípulos son llamados por la autoridad y la exigencia bíblica es un llamado valeroso para hombres que se portan varonilmente. Los hombres que Dios quiere y de quienes depende deben trabajar en la oración, así como trabajan en sus llamados terrenales. Deben continuar con este asunto de la oración, así como se dedican a buscar en lo secular. Para tener éxito, diligencia, perseverancia, sinceridad y valor, deben estar en la oración. Todo lo asegurado por la promesa del Evangelio, definido por la medida del Evangelio y representado por el tesoro del Evangelio, debe ser encontrado en la oración. Todas las culturas son alcanzadas por ella. Todas las puertas son abiertas para ella. Todas las victorias son ganadas a través de ella. Y toda gracia se revela en ella. El cielo tiene todos sus bienes y toda su ayuda para los hombres que oran. Cuán marcado y fuerte es el mandamiento de Cristo, que envía a hombres desde la ostentación en el dar y en el orar públicamente a la privacidad de sus lugares secretos de oración, en donde a puertas cerradas y rodeados por el silencio están a solas con Dios en oración. En todas las edades, a aquellos que han llevado a cabo la voluntad divina en la tierra han sido hombres de oración. Los días de oración son los días de quietud de Dios. Su corazón, su juramento y su gloria están comprometidos con la declaración que dice que toda rodilla se doblará delante de Él. El día del Señor, en su sentido preeminente, será un día de oración universal. La causa de Dios no sufre por falta de habilidad divina, sino por la falta de habilidad de oración en los hombres. La acción de Dios está tan sujeta a la oración en este tiempo como lo estaba cuando le dijo a Abimelech que Abraham intercediera por él para que viviera. Génesis 27. Así fue también cuando Dios le dijo a los amigos de Job: mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración. Job 42:8. El gran plan de Dios para la redención de la humanidad está tan sujeto a la oración para su prosperidad y su éxito, que cuando decretó: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, Salmo 2:7, inmediatamente afectando la tierra con la imperativa universal y eterna condición, el Padre dijo: pídeme, y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Salmo 2:8. En muchos lugares se observa un alarmante estado de cosas, ya que muchos de los que están enrolados en nuestras iglesias no son personas de oración. Muchos de aquellos que ocupan posiciones importantes en la vida de la iglesia no son hombres de oración. Es de mucho temer el hecho de que gran parte de la obra de la iglesia es realizada por aquellos que son perfectos extraños al lugar secreto de oración. No es ninguna sorpresa que la obra no tenga éxito. Si bien puede ser cierto que muchos en la iglesia dicen oraciones, lo es también que esas oraciones son estereotipadas. Esas oraciones pueden estar cargadas de sentimientos, pero carecen de seguridad. Son tímidas y no tienen fuego ni fuerza. Incluso esta clase de oraciones son hechas por algunos extraviados en las reuniones de oración.
Aquellos cuyos nombres aparecen como importantes en nuestras grandes iglesias no se destacan por sus hábitos de oración. Sin embargo, toda la estructura de la obra en la que están comprometidos forzosamente tiene que depender de la suficiencia de la oración. Este hecho es similar a la crisis que se crearía si un país tuviera que admitir ante una invasión enemiga que no puede luchar y que no tiene ningún conocimiento de las armas con que la guerra será emprendida. En todos los planes de Dios para la redención humana, propone que los hombres oren. Los hombres deben orar en todo lugar, en el templo, en el lugar secreto, en el hogar, en los días sagrados y en los días no sagrados. Todas las cosas y todo depende de la medida de la oración de los hombres. La oración es el espíritu y la causa principal de la vida. Oramos como vivimos, vivimos como oramos. La vida nunca será mejor que la calidad del lugar secreto de oración. El mercurio de la vida se levanta solo por el calor del lugar secreto de oración. La persistencia en la falta de oración finalmente sumergirá la vida bajo cero. Medir el peso y las condiciones de la oración es descubrir prontamente por qué los hombres no oran continuamente. Las condiciones son tan perfectas, tan agradables, que es rara la persona que las encuentra. Un corazón lleno de amor, un corazón que aún a sus enemigos sostiene en afectuosa contemplación y oración. Un corazón del cual toda amargura, venganza y envidia han sido purgados. ¿Cuáles son esas condiciones? ¡Qué raro! Sin embargo, estas son las únicas condiciones de la mente y del corazón en la que un hombre puede esperar la eficacia de la oración. Hay ciertas condiciones dadas para la oración auténtica. Los hombres deben orar levantando manos santas. Las manos aquí son símbolo de la vida. Las manos limpias de las manchas del mal son el símbolo de una vida limpia de pecado. De esta manera los hombres deben venir a la presencia de Dios. De esta manera deben acercarse al Altísimo y así hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Hebreos 4:16. Esta es entonces una razón por la que los hombres no oran. Son muy terrenales en sus corazones y muy seculares en sus vidas para entrar en el lugar secreto de oración. Y aunque entraran, no podrán ofrecer la oración ferviente y eficaz del justo, que puede mucho. Santiago 6:16. Recuerde, las manos son el símbolo de la súplica. Las manos extendidas se levantan para pedir ayuda. Es la actitud silenciosa, pero elocuente de un alma en necesidad delante de Dios, que pide misericordia y gracia. Las manos también son símbolo de actividad, de poder, de conducta. Las manos que se extienden hacia Dios en oración deben ser manos santas, manos sin mancha. La palabra santas aquí significa sin mancha, sin ninguna contaminación y que guarda religiosamente cada obligación. ¿Cuán lejos está todo esto del carácter del amador del pecado, del que está concentrado en las cosas del mundo, del hombre dispuesto a la carne, manchado por la lujuria carnal, manchado por la indulgencia terrenal, impío de corazón e impío en su conducta? Aquel que busca la equidad debe practicar la equidad. Es la norma en los tribunales terrenales. Por eso, el que busca los dones de Dios debe practicar las obras de Dios. Esta es la norma del tribunal celestial. La oración es sensible y siempre es afectada por el carácter y la conducta del que ora. El agua no puede sobrepasar su propio nivel y una oración sin mancha no puede fluir de un corazón manchado. La oración pura nunca es nacida de una conducta deshonesta. Lo que los hombres son detrás de su oración
es lo que da el carácter a sus súplicas. El corazón cobarde no puede orar con valentía. Los hombres no limpios no pueden ofrecer una súplica limpia y pura. No son las palabras, ni los pensamientos, ni las ideas, ni los sentimientos los que dan forma a la oración, sino el carácter y la conducta. Los hombres deben andar en honestidad para poder orar bien. El mal carácter y la vida injusta descomponen a la oración hasta convertirla en una mera contraseña. La oración adquiere su tono y su forma de la vida del hombre o de la mujer que la ejercita. Cuando el carácter y la conducta están en una marea baja, la oración difícilmente puede vivir y mucho menos podrá prosperar. El hombre de oración, ya sea un hombre común o un predicador, es la mano derecha de Dios. En el reino espiritual, el crea condiciones, inaugura movimientos y hace que las cosas sucedan. Por el hecho y la condición de su creación y redención, todos los hombres están bajo la obligación de orar. Cada hombre puede orar y cada hombre debe orar. Pero cuando se llega a los asuntos del reino, se ha dicho de una vez que un hombre falto de oración en la iglesia de Dios es como un órgano paralizado del cuerpo. Está fuera de lugar en la comunión de los santos, no está en armonía con Dios y está en desacuerdo con sus propósitos para con la humanidad. Un hombre falto de oración estorba el vigor y la vida de todo el sistema, tal como un soldado desmoralizado en el día de la batalla es una amenaza para la fuerza de la cual forma parte. La ausencia de la oración disminuye todas las fuerzas de la vida del alma, lesiona a la fe, deja a un lado la vida en santidad y excluye al cielo. Entre los santos que oran y los hombres faltos de oración, en la Santa Biblia la línea está claramente trazada. Se escribió de Juan Fletcher de Medellín, un santo hombre de oración, y dice: él era mucho más rico en sus labores públicas que la mayor parte de sus compañeros en el ministerio santo. Sin embargo, esta pesada pero pequeña proporción de aquellos ejercicios internos de oración y súplica al cual estaba totalmente entregado en privado, eran mantenidos casi ininterrumpidamente de hora a hora. Él vivía en el espíritu de la oración y en cualquier empleo en el que estuviera comprometido. Este espíritu de oración se manifestaba constantemente. Fin. Sin orar, no hacía ningún plan ni entraba en ninguna obligación. Sin esto, no leía ni conversaba. No visitaba ni recibía visita alguna. Hubo tiempos de súplica en los que parecía ser llevado mucho más allá de los límites comunes de la devoción, cuando, como su Señor en el monte de la transfiguración, mientras continuaba derramando su poderosa oración, la expresión de su rostro era transformada y su rostro parecía como el rostro de un ángel. Oh Dios, levanta más hombres de oración como Fletcher. ¿Cuánto necesitamos en nuestros días, hombres a través de quienes Dios pueda obrar?